¿Cómo están, amigos de YouTube? En esta oportunidad volvemos nuevamente con el segmento de fans de Modern Talking, contando cómo y cuándo conocieron esta hermosa música. Vamos a tener fans de Argentina, de Chile y de Paraguay en esta oportunidad. Así que después de mucho tiempo volvemos con esta parte 3 de fans de Latinoamérica contándonos sobre sus experiencias. Pero antes de continuar te recuerdo que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar subiendo a futuro en el canal. También puedes ingresar al canal a ver los videos que ya tenemos publicados, entrevistas, hablamos de Eurodisco, Italodisco, High Energy y mucho más. Muy bien, ahora sí vamos con las experiencias que nos van a estar relatando Daniel y Paula de Argentina, Juan Carlos de Chile y Eric de Paraguay. Daniel Amuchastegui, vivo en Puerto Madryn, Chubut, República Argentina. En el año 85-86, no recuerdo exactamente, pero por ahí fue cuando sacaron este álbum. ¿Sí? El primer álbum, pasando por un local de música. Yo trabajaba como repartidor de carta y bueno, al escuchar el tema que estaban pasando en ese momento, ingresé al local de música, pregunté de qué se trataba y me explicaron, bueno, y compré el cassette ese. Después, cada vez que año a año iban saliendo los demás álbumes, iba también consiguiéndolos, ¿sí? Tengo estos, los cuales los conservo con mucho cariño, ¿sí? Bueno, y desde ese entonces siempre escucho la música de Modern Talking, un gran dúo que, bueno, hasta hoy en día para mí sigue siendo uno de los mejores músicos de aquella época. Así que bueno, era mi breve comentario que quería hacer, como me inicié escuchando la música de este dúo de Dieter y Thomas Anders. Hola, ¿qué tal? Paula es mi nombre, soy fan de Modern Talking, Thomas Anders. Desde muy chica, tengo 47 años y empecé a ser fans de ellos a los 13. ¿Cómo los conocí? Bueno, en un programa que se llamaba Música Total, que se emitía en Canal 2 en Buenos Aires. No sé si acá en el interior, pero yo antes vivía en Buenos Aires. Y ahí fue cuando los vi. El primer tema, Sherry Sherry Lady. Me encantó el sonido, el video, la mirada, la voz de Thomas, su sensualidad, el sonido, ese sonido especial que tiene Modern Talking, que no tiene ningún otro dúo. Así que me encantó. Después fui para atrás consiguiendo los álbums. De la primera etapa le pedí a mi papá el primer álbum que tuve, que fue un cassette para la Navidad de ese año, del año 86. Le pedí Ready for Romance, lo escuchaba con mi Walkman, con eso, no sé si recuerdan esos auriculares con las esponjas naranjas. Bueno, y ahora bueno, ya me compré para ir teniendo en disco, que me encanta. El Ready for Romance para mí es el mejor. Bueno, y ahí me contacté también cuando una vez ya me vine para acá. Pasó bastante tiempo hasta que empezó el Back for Good, que fue el único que me enteré. Tuve un tiempo sin enterarme de los otros trabajos porque yo vivía en zona rural, y cuando recién pude tener internet, que me hice un canal de YouTube, ahí lo empecé a buscar, a ver, y cuando vi toda la otra discografía y cuando vi los trabajos de Thomas Anders, no, me hice una maratón esa noche, toda la noche, y hasta llegué a llorar de la emoción de volver a encontrar toda esa música que tanto me gustaba. Y como yo compongo temas, al otro día de esa noche que me quedé, muy poco dormí ese día, cuando me desperté le compuse una canción a Thomas Anders, una balada, en agradecimiento, porque sé que la música de Modern Talking realmente me influyó mucho a hacer mis canciones muy románticas también. Así que bueno, le armé un video, le armé la canción, lo mandé a Alemania, empecé a contactarme con gente. Javier Melimasi de acá de San Rafael Mendoza se contactó conmigo, un genio también, y empezamos a hacer redes de personas.
Javier ya tenía muchos conocidos y ahí, bueno, hasta que vino a Chile por primera vez, que nosotros lo veíamos, a Chile él ya había ido antes, en Viña del Mar, pero bueno, lo fuimos a ver en su primera vez, ahí, este es un pedacito de toalla que el batero tiró toda la toalla, pero bueno, yo agarré la toalla y pude hacerla cortar, entonces este es mi pedacito que le puse TEA y los otros pedacitos se los mandé a mi compañero de departamento en ese viaje, Humberto, Lisandro, Luciano, Javier, Andrea, a mi hija que me acompañó también. Fue muy emocionante ese primer recital. Después el otro, también en Chile, al poco tiempo, en donde él me pudo ver y yo pude alcanzar una rosa y me vio bailando, que dijo, you know, she's a disco girl, porque yo bailaba Juliet, estaba ahí en la segunda fila. Así que hermoso también. Y la tercera vez que lo vi en recital fue en Argentina. Ahí se había hecho un sorteo en su momento y me gané este disco con la firma de él, muy fotografiado, espero que se vea bien. Y bueno, lo que les puedo decir es que he ganado muchos amigos, muchas lindas experiencias. Bueno, en mi canal de YouTube tengo muchos covers de More Talking, lyrics, una entrevista traducida también a Thomas Sanders. Y les voy a dejar después, cuando Lauti publique el video, el link de esa canción que yo le compuse para que ustedes vayan y chusmeen y lo vean. E invito a los demás fans a que se animen a hacer esto porque es muy gratificante recordar lo lindo que fue conocer a este dúo pop alemán que amo y amamos muchísimo. Bye, nos vemos. Hola, yo soy Juan Carlos Cortés Egaña, de Antofagasta, de Chile, y Modern Talking está conmigo desde el año 1988, cuando Thomas Sanders vino a cantar a Viña, un concierto, podríamos decir un concierto, una presentación magnífica en el Festival de Viña, pocas veces vista, creó su fama acá en Chile, pocos los conocíamos, yo no los conocía desde antes, y ese estilo de música nos caló bastante hondo, ¿no? Y bueno, a contar desde ese año, hiper fanático, empecé comprándome de a uno sus cassettes, porque aquí llegaban los cassettes, sus 6 álbumes, y después, bueno, mi fanatismo siguió solamente escuchándolo y recordándolo, porque al desaparecer el grupo, desapareció también de los ambientes y del espectáculo. Grande fue nuestra alegría que en el año 1988 volvieron, con todos sus éxitos nuevos, y ellos me han acompañado, son el soundtrack de mi vida y espero seguir escuchándolos siempre, pues. Saludos de acá de Chile, Antofagasta, a Thomas Sanders y a Dieter Bohlen. Muchas gracias. Hola mis amigos del grupo Modern Talking, les saluda Eric Orihuela desde Asunción, Paraguay. Quisiera contarles la forma de cómo llegué a conocer a este hermoso grupo. Corría el año 1984-85, donde yo iba a unas fiestas del barrio, en el cual escuché una música, Tú eres mi alma, tú eres mi corazón, y me preguntaba, ¿qué grupo será? ¿Será una chica o será un varón el que canta con esa voz tan melancólica? Y empecé a indagar de aquí para allá, quién era el grupo, de dónde provenía, y de esa forma he llegado a conocer a Lautaro, un amigo de la Argentina, en el cual nos pusimos más contentos al saber que conocíamos más personas que les gustaba este tipo de música. Inclusive fui al concierto donde conocí a varias personas del Brasil, de Chile, de Argentina, y pasamos una velada inolvidable, en el cual después de dicho concierto fuimos a una fiesta retro, en el cual estuvimos más unidos que nunca y estuvimos hasta el amanecer, como se dice. Les quiero contar una anécdota. Debido a una buena música, una canción que me gustó, le puse el nombre a mi hija mayor, de nombre Charlene, en honor a este grupo, del cual estaré eternamente agradecido por haberme hecho feliz en ese tiempo, hasta el momento. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video con las experiencias de los fans de toda Latinoamérica. Le mando un abrazo enorme a mi amigo Daniel, Paula de Argentina,
a Juan Carlos de Chile y a mi gran amigo Eric de Paraguay. Gracias por participar de este proyecto que estamos llevando a cabo desde el fan club de Modern Talking en Argentina. Dejen en comentarios si les gustó el video, si quieren compartir sus experiencias de cómo conocieron Modern Talking. Si quieren participar de este proyecto, también nos pueden escribir por Facebook, Instagram o en este mismo canal. Me pueden dejar comentarios y yo me puedo estar contactando con ustedes. Les mando un abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Nos vemos en el próximo video.